Muy bien, los lunes, como es costumbre, el doctor Nelson Ortiz llega a acompañarnos para darnos dosis de salud, soluciones importantes y sobre todo que en Vitamérica hay resultados contundentes. El doctor Nelson Ortiz, ¿cómo está usted? Hernán, un saludo. ¿Cómo me le va? Divinamente, como dicen las señoras. Mejor. Se daña, sí señor. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para aquellas personas que desconocemos, porque sabemos los problemas, las consecuencias de uno de los males que aquejan este siglo y especialmente durante esta temporada, que es el famoso mal del Alzheimer, de la pérdida de la memoria, de cómo trascienden las personas y tristemente pues se llega finalmente a la muerte. ¿Por qué no nos habla un poco? Porque uno siempre dice, bueno, es lo del Alzheimer, ¿cuándo comienza? ¿Cómo comienza? ¿Dónde nació? ¿Quién? El doctor Alzheimer, que fue el que lo descubrió, para que nos ponga un poco en contexto y cómo podemos prevenir sobre todo, ¿no? Doctor Ortiz, adelante. Sí, es muy importante saber un poquito de historia. Yo siempre he dicho, uno va al médico, tiene presión alta, tome esto. Y yo quiero ver respuestas, soluciones, causas, tener un poquito de conocimiento etiológico. En el año 1901, habían unos médicos alemanes, el doctor Emil Kraepelin y el doctor Alois Alzheimer. Ya. El doctor Kraepelin fue el primero que descubrió la sintomatología clínica, que a las personas, principalmente mujeres y hombres, empezaba a tener una demencia senil, una demencia que le pusieron demencia senil tipo Alzheimer después, los libros. Esta persona descubrió la sintomatología clínica en el año 1901. En el año 1906 hubo otro compañero que era un alemán también, el doctor Alois Alzheimer, y él hizo una investigación con una paciente de 51 años, una señora que se llamaba Augusta Deter. Esta señora, post-mortem, él le hizo primero las investigaciones viendo que ella empezó con celos. ¿Okay? Con celos, con el esposo. ¿Ah, sí? Oye, tú tienes otra, ¿qué pasa? Que no sé qué. Y ella empezó a tener una serie de alteraciones cognitivas y a escuchar voces, a tener llantos, a tener una serie de manifestaciones que ella salía a la esquina y se perdía. Entonces el doctor Alzheimer hizo una investigación, después de cierto tiempo, 6 años, hizo una investigación, el señor le donó el cerebro. Hicieron unas tinturas donde miraron que había una serie de sustancias amiloides que alteraban la producción de acetilcolina. Entonces, miraban que esos lobulillos, y yo siempre pongo el ejemplo, hay veces de los pueblos o de las ciudades donde hay esa cantidad de... Nosotros tenemos más de 100 millones de células neurológicas. Cada célula neurológica tiene una serie de axones, dendritas, y esas se van a multiplicar más. Es una red enorme donde existen unas destrucciones de esas punticas y ahí falta ese amiloide, esa sustancia. Entonces, por eso es que se presenta el deterioro. Y el ejemplo que usted da con las ciudades, sí, es como multiplicadas en un país, de esos lucecitas en la noche que uno ve cuando está el mapamundi. O cuando está el mapamundi, o cuando está de pronto ese musgo, en salvajina, en Pitalito le decimos salvajina, ese musgo que está lleno en la cuerda de la luz. Ah, ok, ¿así le dicen en Pitalito? Salvajina, es lo que más, ese musgo es como la salvajina, yo les digo, y así ese conglomerado empieza a presentar ovillos y esos ovillos empiezan a atascar la parte de la neurona o a dejar la producción de acetilcolina, y ahí es donde se viene el Alzheimer, ¿no? Entonces este doctor, que lamentablemente murió a los 51 años, un hombre joven, el doctor Alzheimer se dio cuenta de esto y desde ahí fue que se creó la enfermedad de Alzheimer. Claro, es una enfermedad que, lo decíamos al comienzo, pues tiene toda una trascendencia, siguen las investigaciones a ver de qué manera de pronto se previene o se combate para eliminarla, pero mientras tanto yo creo que lo más importante es la prevención y sobre todo la sintomatología, doctor, porque hay muchas personas, y lo digo a fe cierta, uno se preocupa porque a veces dice uno, se me están olvidando las cosas, o a veces no tiene uno la misma memoria que cuando joven, o los jóvenes no tienen la misma memoria estando jóvenes. Entonces uno, ¿será que estoy entrando en un proceso de esa naturaleza? O sencillamente es por mi estrés y otra serie de circunstancias que hacen que eso se acelere. Un amigo, un psicólogo, esta mañana me decía, muchas veces uno necesita olvidar para sobrevivir, como capacidad de supervivencia, ¿no? Entonces el doctor Laurín me explicaba esta mañana y estábamos hablando al respecto. Muchas veces hay personas que han tenido una cantidad de alteraciones. Hay algunos otros estudios donde miran que hay una desnutrición cerebelosa.
falta de nutrientes al cerebro. Y ahí es donde viene parte de las soluciones. Entonces viene la parte de la solución, que no esperemos tener ya Alzheimer a partir de los 40, 40 y tantos años, sino darle nutrición a ese cerebro para poder fortalecer esas neuronas. ¿Qué recomienda usted particularmente? Como hemos visto, los antioxidantes, por ejemplo, el glutatión, la acetilcolina, la vitamina B12 actúa muy bien. He trabajado mucho lo que es el oro coloidal en estas personas y el multivitamínico. Okay. Esto tiene la cantidad de oligoelementos, minerales, antioxidantes que el cuerpo necesita. Lógicamente, una buena nutrición, ejercicio y, como siempre hemos dicho, una actividad mental positiva. Maravilloso. Y ya saben ustedes, en Vitamérica pueden encontrar este tipo de productos, sobre todo en el tema preventivo. Dicen por ahí, y lo he visto en algunos estudios y documentales, que muchas veces para refrescar la memoria, ¿sabe qué es buenísimo? La música que a uno le gusta. Incluso hubo un documental en Netflix en donde una cantidad de señores y señoras que tenían Alzheimer, cuando usted le ponía el playlist de sus canciones de antaño, la persona reaccionaba de una manera maravillosa y como que la memoria entraba como en un proceso interesante. Por eso es que existe la musicoterapia. Ya. Y todos deberíamos de tener siempre ese solfeo. Claro. Do, re, mi, fa, sol, así, pero bien alimentado. Claro, correcto. Una armonía, una melodía sin una buena armonía, claro, no nos va a cultivar, nos va a indudablemente. fortalecer. Por ejemplo, en mi playlist yo pongo a los Beatles. Muy bueno. En el suyo me imagino que entra el sanjuanero, Garzón y Collazos y todos esos. Silvi Villalba, Garzón Silvi y Villalba. Collazos. El doctor Nelson Ortiz siempre que nos trae temas tan interesantes, sobre todo mire cómo aprendemos, porque no solamente es un tema de salud y remedio, sino también aprender a conocer de dónde vienen las raíces de estas enfermedades que tristemente hoy en día padecen muchas personas, que uno diría, eso le pasa a los demás. Uno de cada 10 personas hoy en día, y hay una estadística muy grande para el año 2050, pero millones de personas que pueden estar presentando este padecimiento del Alzheimer. No puede ser, es increíble. El doctor Ortiz, muchísimas gracias. En instantes, Catalina, en Operación Planeta, va a traer a colación el pájaro más bulloso del planeta. Y aparte de eso, tenemos también a Cata con unos diseñadores muy importantes. El pájaro, espere, verá. Uy, uy, uy. Pájaro. Sí, uy, uy, uy. Pues espere, en instantes viene. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros, comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.